En Sesuma somos 100% experiencia, profesionalismo, internacionales, digitales, prácticos, auténticos. Somos talento. Aprender para emprender y trascender. Que tus estudios sean el motor de tus sueños. En Sesuma tenemos un acompañamiento 100% personalizado, pensando siempre en ti. Con más de 60 planes de estudio. Entendemos que estamos pasando por tiempos difíciles en esta pandemia. Te brindamos la oportunidad de estudiar tu maestría con un 10% de descuento. Escanea el código y comienza tu formación ahora. Sesuma, Universidad Internacional del Talento. Tu éxito es nuestro objetivo. Pues ya estamos de regreso. Esperemos que, sabemos que estas sesiones en línea a veces son un poco cansadas, pero ya estamos a punto de terminar y tenemos un gran invitado. Ya lo estamos viendo aquí en pantalla. Queremos mandarle desde México un abrazo y un saludo a Roberto Isurieta y voy a presentarlo rápidamente para que demos paso a su participación. Roberto Isurieta es profesor y director de proyectos para América Latina en la Escuela de Gerencia Política de GSPM en the George Washington University en Washington, D.C. Es comentarista y analista político de la cadena norteamericana CNN en español. Y pues es un gran estratega y especialista en desarrollo de mensaje público y político. Ha sido asesor, entre otros, de los presidentes Yamil Mohamed en Ecuador, de Alejandro Toledo en Perú, de Álvaro Colom en Guatemala, de Horacio Cartes en Paraguay, de Íñigo Urcullo en el País Vasco, en España y de Enrique Peña Nieto en México. Ha escrito estrategias de comunicación para gobiernos y cambiando la escucha. Y pues para nosotros realmente es un gran honor tener analistas de este. Y así es que, Roberto, pues bienvenidos y somos todo oídos para tu participación. Te agradecemos mucho y te mando aquí desde Puebla, México. Muchísimas gracias Arturo, muchas gracias a Jorge Santiago, muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. Espero pronto poder acompañarlos en México. Hay un proceso electoral sumamente interesante y en el resto de países de América Latina. Dentro de un par de semanas va a ser un momento muy importante, sobre todo para Ecuador y para Perú. Entonces, me encanta la idea de la audiencia que tienen y me encanta, estaba viendo su lista de expositores. Quiero felicitarles por haber conseguido la presencia de Javier Herbas, ecuatoriano, quien tuvo un resultado electoral sumamente exitoso. No sé si él ya habló o va a hablar, pero es uno de estos resultados electorales que nos hacen una vez más reflexionar de la importancia que significa tener un buen candidato cuando eres consultor. Un hombre inteligente, capaz, joven, que demostró enorme empatía y con muy pocos recursos consiguió un resultado extraordinario en la primera vuelta, merecido por su capacidad, por su trayectoria y por lo que continúa haciendo en el Ecuador, y estoy seguro que hará muchísimo más por el Ecuador. Efectivamente, mi padre es ecuatoriano, yo estuve en Ecuador hasta hace un par de días. Es un proceso muy interesante el que está sucediendo, muy importante. Mi relación con México data políticamente de hace más de 20 años. Tuve el honor, el gusto de conocer a Vicente Fox, a su equipo de comunicación en la campaña, por el contrario, con el PRI, en su momento con candidatos del PRD, y en una serie de estados en México. Estoy realmente deseoso de probablemente el próximo mes
ya comenzar nuevamente a encontrarme con los amigos de México y acompañarles en este proceso electoral tan interesante. No sé, siendo casi 300, no sé cuál será el derecho a las preguntas por mí abierto, pero dado la limitación del tiempo no lo sé. Pero bueno, voy a entrar en materia rápidamente. Yo creo que el gran debate en términos de campaña y de mensaje, de estrategia de los últimos años es básicamente si se puede vivir de la mentira, del engaño y del cuento. El populismo, la mentira, la manipulación han sido instrumentos presentes en la historia de la humanidad. Sin lugar a dudas, yo creo que las redes sociales, de la cual no soy experto, no califico por la edad, en un momento yo creo que dio entusiasmo a algunos líderes que pensaban que esta idea de vivir de fake news, de las mentiras, era demasiado fácil. Y sin lugar a dudas, muchos de ellos fueron exitosos. Las redes sociales, la tecnología es algo esencial para nuestro desarrollo, es algo esencial, lo hemos visto en esta pandemia, para sobrevivir, para trabajar, para vivir. Pero un problema, una limitación, una característica que hemos tenido en la comunicación toda la vida es la siguiente, que ha sido agravada por el desarrollo tecnológico de las redes sociales. La gente ve lo que quiere ver y escucha lo que quiere escuchar. Suena raro, pero ha sido así casi toda la vida. Uno no está viendo todo lo que tiene que ver. Aún así esté frente a nuestros ojos. Uno ve las cosas en realidad que quiere ver. Uno ve las cosas que nos gusta ver, que nos produce emociones, miedo, hasta el terror. Y ve las cosas que nos interesan. Y lo mismo pasa con las cosas que escuchamos. Si es que este proceso, como efectivamente ha sido real y está muy, muy intrincado en nuestra naturaleza y forma de ser, se ha agravado fundamentalmente con las redes sociales. Porque en las redes sociales yo puedo limitar de manera absoluta, consciente o inconscientemente, el mundo que yo veo y que yo escucho. Entonces, en el mundo de la modernidad, y de nuevo yo no califico por la edad, cuando nosotros siempre vemos el mapa de nuestro país geográficamente, las ciudades, las regiones, y después visualizamos, por supuesto, los grupos de edad, los grupos económicos, el nivel de educación, lo visualizamos a través de cuadros y tenemos una visión de cómo es nuestro país, que lo necesitamos para ganar elecciones, por supuesto. Imaginémonos si vemos cómo estamos, que en realidad ahora estamos mucho más, sobre todo con la pandemia, mucho más agrupados, más que en nuestra ciudad, en nuestra región, en un grupo que piensa, escucha, siente lo que queremos ver, sentir y escuchar. Entonces, imaginémonos, por ejemplo, el mapa de los Estados Unidos. Entonces, de repente ponemos en un lugar a todos los que son partidarios de Trump. En otro lugar, aquellos que tienen características de discriminación, raciales, preferencias sexuales, lo que fuere. En una ciudad los ponemos a todos los que creen en una secta o en una religión o en una iglesia. O los dividimos por ciudades. En gran parte, esa es la percepción que yo tengo. Ese es el mundo, esa es la ciudad, esa es la región y ese es el país donde estamos trabajando. Tiene retos. Ratifico. La tecnología, las redes sociales son esenciales.
y son instrumentos que nos pueden y nos van a llevar hacia adelante como sociedad. Nos han permitido sobrevivir hasta ahora la pandemia y yo pienso que nos van a permitir seguir sobreviviendo la pandemia. Pero todo instrumento beneficioso tiene costos que debemos manejarlo. Como en su momento fue la radio, como en su momento fue la televisión. Desapareció el teatro porque apareció la televisión. No, son públicos distintos, son momentos distintos. Lo que quiero decir es, este es el nuevo mundo donde nos tenemos que manejar. En este nuevo mundo, sobre todo en los últimos años a nivel político y electoral, muchos más dirigentes, yo no los llamaría líderes políticos, creyeron que como están los mundos separados, podemos vivir de la mentira. Entonces ya no es esto de, para muchos de ellos, de interpretar los hechos de determinada manera, sino simplemente mentir. Lo que yo digo hoy no importa para mañana. Lo que yo le digo a este grupo no importa para este grupo. La verdad y la mentira comienza a estar empantanada en un círculo que en el fondo a cada uno de estos grupos no les importa. Es una manera de ver la vida. Es una manera de, en algunos momentos, quizás ganar las elecciones. Pero a pesar de toda esta transformación que hemos visto, yo soy y sigo creyendo que el tener claridad, un proyecto de país, de ciudad, un proyecto político, un proyecto de organización social, tener una verdadera empatía, una conexión con tus ciudadanos para, más allá de vivir aislados como vivimos ya, no en este caso no me refiero a las redes sociales, sino en el aislamiento político, que es un aislamiento mucho más peligroso todavía y mucho más común, el aislamiento de la política, del poder, del dinero. Y abrir tus relaciones, tus ojos, tu corazón, tus sentidos, para conectarte con los electores. Sentir lo que sienten, ver lo que ven y hacerles una propuesta de cambio. A veces de continuidad también, de progreso, para mejorar. Creo que esto sigue siendo válido. Y eso es lo que quisiera, ese es el mensaje principal que quisiera dejarles a cada uno de ustedes. No por una razón moralista o ética. En la ética sí creo, en la moral es otra discusión para cuando quieran tomarse un café para hablar de filosofía, que me encanta. Sino porque creo que es válido y creo que te va a llevar no solo a ganar elecciones, a ti y a tus clientes, sino a poder gobernar y responder. Por eso vuelvo a repetir, el hecho que esté aquí, que haya estado aquí Javier Herbas, es una muestra de eso. El tener claridad, el estudiar las cosas, el discutirlas abiertamente con nuestros amigos, con nuestros colegas, en compararlas con el resto de proyectos, pero en última instancia dar una propuesta de solución a los problemas que estamos viviendo. Y para ser claro, yo ya he hablado 15 minutos y hasta ahora no he hablado, digámoslo así, de ideología. No estoy diciendo que lo que tienes que hacer es hacer una propuesta de izquierda, del socialismo del siglo XXI, de Manuel López Obrador, o del PAN, o de derecha, o de izquierda. No me importa. Personalmente, no me importa. O sea, me importa sí, pero no mucho. Lo que sí me importa es la capacidad, la honestidad, para que tú comuniques a tus electores qué es lo que eres
¿Qué propones? ¿Qué es lo que sientes? ¿Y qué es lo que ves? Y si es que eso termina estando conectado con ni siquiera la mayoría de los electores, sino con una muy buena base, esa es la base y ese es el proyecto político en el cual debemos trabajar, sea de izquierda o de derecha. No caigamos en esta tentación que sí puede tener sus réditos políticos, de porque vivimos en el mundo del fake news y de las redes sociales y no hay una interacción que nos permita cuestionarnos lo que pensamos, sino por el contrario, reafirmarnos lo que pensamos en cada uno de los grupos. El vivir del escándalo es una opción, pero no es la que yo aconsejo. Y lo que sí les puedo decir, que el trabajar con esta empatía y el contacto con los votantes para plantearles una solución de cómo vamos a solucionar los problemas, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, que en realidad ahora son los tiempos económicos. Porque como vemos en todas las encuestas en todos los países, ya la gente ahora tiene menos miedo a enfermarse, pero mucho más miedo a no poder comer, no poder trabajar. No lo estoy juzgando, pero es parte de lo que tenemos que discutir y resolver como líderes de opinión, como líderes electorales y políticos. Sí, efectivamente, si tú decides aprovecharte de estas corrientes de temporales en el aire, puede ser conocido rápidamente por el 10% de la población, 20% de la población. Siempre existió este mecanismo. Lo que pasa es que ahora ese mecanismo es mucho más eficiente. Pero sinceramente no creo que te lleva mucho más. Yo observaba aquí yo vivo en Washington, cuando se dio en el Ecuador hace poco, en la primera vuelta electoral, un debate espontáneo, un encuentro entre el candidato que estaba tercero, muy cerca con el candidato que estaba segundo, Guillermo Lasso y Yacu Pérez. En el Consejo Nacional Electoral, cuando los que estaban terceros se sentían perdedores, convocaron a su base política para la defensa del voto y le llamaron al otro candidato, Guillermo Lasso. Y acudió. Se dio un diálogo, si mal no recuerdo, de 2 horas. Estuvo tan interesante que la vi casi todo. Por lo menos mi mamá me decía, esto está muy interesante, conéctate. Y ahí yo pensaba y reflexionaba una cosa que es mi argumento central con el cual inicié esta charla. Esto es sobre la capacidad, más allá de la mercadotecnia, de las técnicas, de los instrumentos que tenemos hoy en día de comunicación en las redes sociales y la tecnología. No deja de ser también sobre la capacidad de los líderes. Y en ese sentido, eventos como este que está organizando Jorge Santiago, Arturo, en el que están participando ustedes, son cosas en las cuales yo creo. En la necesidad de no vivir del aire, de no creer que podemos vivir del aire, sino en la necesidad de capacitarnos como consultores y capacitarnos como líderes. Y entender que en última instancia, este es un proyecto de largo plazo. Ningún hecho merece que vendamos nuestra alma al diablo, por decirlo así. O por el momento, suponiendo que nadie lo va a saber o lo podemos engañar, no se va a poder vivir. Y asimismo, soy de los primeros que he salido a la defensa cuando se ha calumniado falsamente la honra de las personas. Y comparto su
indignación. Por lo tanto, hagamos un verdadero esfuerzo en capacitarnos, en conocer los problemas, en tratar de ver lo que la gente ve, sentir lo que la gente siente y construir una mínima base electoral a quienes vamos a representar, no solamente en las elecciones, sino una vez que ganemos esa posición. Y ver nuestro proyecto político como un proyecto de mediano y largo plazo. Vamos a construir un nombre. Javier Herbas es un ejemplo, y como él tengo muchos otros a quienes me he honrado, para quienes me he honrado trabajar, ayudar, con quienes me considero mis amigos en el mismo Ecuador, Juan Carlos Holguín, en Paraguay, Santiago Peña, en México, Eduardo Rivera, y así puedo continuar la lista. Álvaro Colón en Guatemala. Personas de izquierda, de derecha, de distintos aspectos políticos, pero que han sabido expresarse en ese momento político con honestidad, con transparencia, con visión. Y aún aquellos que no han ganado, como es el caso de uno de los expositores de ustedes, Javier Herbas, que no han ganado en esta ocasión, acaban de comprar un ticket hacia el futuro. Tienen un capital, lo llaman político, pero tienen un capital porque han construido un nombre basado en la integridad, la honestidad, la transparencia, la capacidad y la empatía. Ese sería mi mensaje central y quiero dejar un poco de tiempo para preguntas. No sé cuál es el mecanismo. Arturo, por favor. No sé si Arturo me escucha. No sé cómo funciona el tema de las preguntas. ¿La leo o alzan la mano? Roberto, si quieres, saludarte, darte las gracias, por supuesto, por tu intervención en la tarde de hoy, en lo que Arturo se conecta. Y por aquí ya ando. Bueno, ya apareció Arturo. Y comparto contigo muchas de las cosas. Arturo, si quieres, continuamos con el tema de las preguntas. Santiago, ¿cómo estás? ¿Estás en Madrid? Sí, estoy en Madrid. ¿Tu esposa, tu hija, todo bien? Andamos todos bien, gracias a Dios, sorteando, ¿no? el virus. La nueva ola. Sí, la nueva ola. Esto parece la canción de Miguel Ríos. Hola, hola, nueva ola, ¿no? Vamos a estar bien. Yo soy optimista. Me alegro mucho de saludarte, Roberto. Gracias, Jorge Santiago. Muchas gracias, Roberto. Si me permites, una pregunta muy rápido que nos hace nuestro amigo Javier Gutiérrez Vidal. Nos pregunta, en una sociedad que nos mueve más por los sentimientos que por la razón, ¿cómo ser un buen candidato sin ser populista? Muy buenas preguntas. Muy buena pregunta. 1, yo quiero que seas popular, no quiero que seas populista. Mi argumento es, se puede ser, debemos aspirar a ser populares. De eso a ser populista, entendido por populista, alguien que está dispuesto a vender el hoy ahora, eso es otra cosa. Segundo, que está en la pregunta que me parece muy interesante. No le tengan miedo, yo no he dicho nada en contra de la emoción, por el contrario, la respaldo. Si tú me preguntas, yo confío más en la emoción que en la razón. Yo confío más en lo que yo siento que en lo que pienso. Lo que a veces percibo es que subestimamos la emoción, porque en la emoción hay también niveles de sofisticación, por ponerle un nombre, niveles de conexión con la realidad.
Tú puedes sentir algo que no existe. Tú puedes pensar algo que no tiene relación con la realidad. Yo puedo sentir que tú me amas y no ser amado y vivir del engaño. Lo que quiero decir es que tú te puedes engañar con la emoción o con la razón. En mi punto de vista conceptual, las dos cosas tienen que ir juntas. Es más, no quiero aburrirles, pero el fundamento del conocimiento racional viene en el fondo por una emoción, la duda. O sea, cuando ustedes hacen un paper en una universidad, tú tienes que comenzar tu paper haciendo una pregunta a la cual vas a responder, si es una tesis de doctorado, en 200 páginas, basado en una metodología. ¿Qué es la pregunta? Una duda, en el fondo, por supuesto, basado con el conocimiento que tienes, pero es una duda que vas a probarla o negarla en tus 200 páginas de tesis doctoral. Confucio, en fin, que son los grandes, en realidad, filósofos, y que es una línea de conocimiento, es básicamente eso, o sea, describe. La pregunta es una emoción. Entonces, necesitamos incorporar la emoción a todo este proceso racional. Hay emociones nobles, salvar la vida por alguien, ahora en esta trágico, rechazable, asesinatos que sucedieron en Colorado. Conocemos historias de enorme generosidad y valor. Ninguno de ellos, cuando salvó la vida a su madre, a su compañero, ninguno de ellos hizo un planteamiento racional de posibilidades para realizar algo o no. Tenemos un pequeñito problema de conexión. Al parecer se le cayó un poquito la red a Roberto, pero creo Sí, que se cayó. Ahí está nuevamente. Perdón. Adelante, Roberto, por favor. Muchas gracias. Ya, perdón. Adelante. Entonces, más allá, me encanta este tema, pero en resumen lo que sí quiero decir es que la emoción es muy válida. Hay emociones nobles, hay emociones que nos ayudan a acercarnos a la realidad, a trabajar con la realidad. La pandemia. ¿Qué más que la pandemia? Podemos sobrevivir y muchos hemos sobrevivido, pero si tú no has podido afrontar emocionalmente el reto de la pandemia a cualquier nivel económico, sí, sobreviviste, pero quedaste mucho más golpeado. Entonces, lo que quiero decirles es, por favor, sobre todo pasa mucho en la política, no subestimemos la emoción, trabajemos con la emoción. Hay emociones nobles, hay emociones grandes, hay emociones que nos conectan con la realidad y sin lugar a dudas, la emoción más fuerte es el miedo en este caso a la pandemia, el miedo al oponente. Y tenemos que tener una enorme responsabilidad con respecto a esa emoción. Como tenemos que tener una enorme responsabilidad sobre todo lo que decimos y también lo que conocemos y pensamos. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Roberto, te piden por tu experiencia, ¿qué podrías sugerirle para un candidato desconocido, con pocos recursos, sin estructura, pero aparte impulsado por un partido de reciente creación? Asumo que eres una persona joven, la que pregunta. Si eres joven, lo que te recomiendo es, esto no es una carrera de tiempo. No te la juegues todo en esto. Piénsalo
¿En dónde quieres estar de aquí a 10 años, a 20 años? Y trabájalo. Sí. Sí sucede, como todo en la vida, que a veces todas las circunstancias, las variables, conjugaron para producir un éxito coyuntural. Sí pasa. Pero los éxitos que en realidad yo creo son los éxitos que tú lo construyes. Y en mi experiencia, en mi recorrido, para cualquier proyecto, negocio, los que funcionan son aquellos que le has puesto mucho trabajo, tiempo, trabajo, esfuerzo, llevando lo mejor de ti. Mi impresión, en mi experiencia, y de nuevo, me baso en lo mismo que dije al inicio, cada uno vive su realidad y sobre todo en las redes sociales. Yo puedo creer, yo creo lo que creo, veo lo que quiero ver, siento lo que quiero sentir y escucho lo que quiero escuchar. Pero en mi burbuja, que es bastante amplia y de mucho recorrido en muchos países, aquellos que terminan llegando lejos son aquellos que han sido consistentes y le han puesto tiempo, esfuerzo, corazón, cabeza y han dado lo mejor de sí en cada una de sus batallas sin permitir que esas batallas en realidad los cambien, los destruyan. Entonces, esto es una cuestión de tiempo, pero tenemos que comenzar ahora. Lo mismo con la pandemia. Yo no aspiro a que el virus desaparezca mañana, pero sí aspiro a que trabajemos en la dirección correcta, en compañía con todos los ciudadanos y con la ciencia. Roberto, voy a juntar dos preguntas. Una es, ¿cómo sumar las nuevas emociones a una campaña? ¿Y cómo visualizas la próxima elección en México? Muy buena. Yo no diría nuevas emociones, son las mismas emociones que son innatas en el ser humano, en la sociología, en la manera como interactuamos. Lo que pasa es que están potencializadas, agravadas, cualquiera de las dos, por las redes sociales y la tecnología, pero son las mismas básicas. El miedo, la esperanza, la fe, yo creo algo, o sea, la religión, los prejuicios, el deseo de sumar, el deseo de avanzar. Las emociones son las mismas. La elección de México, wow, esta es la más difícil. Es una elección, no es una elección de todo, de gobierno, o sea, digámoslo así, de nivel nacional. Yo creo que lo local va a importar. O sea, en otras palabras, lo que pase en cada estado y departamento va a influir. Por lo tanto, es muy difícil hacer una percepción o proyección nacional, o sea, no de nación, sino del Estado Federal de México. Pero sin lugar a dudas, la imagen de Manuel López Obrador es básicamente la única variable nacional importante. Está mucho mejor de lo que yo podría haber imaginado que podría estar habiéndose dado la crisis de salud y la crisis económica que se dio. Hay señales ya de agotamiento de esa esperanza y de esa conexión. Yo creo que los próximos meses van a decir mucho de cómo está esa relación. Es una de esas variables que creo que van a ser centrales y hay que monitorearlas cada 2 semanas para ver si hay una tendencia. Perdonen que soy franco. Esa es la ventaja cuando uno no tiene nada que perder. Yo hablé en mi conferencia y centré mucho en el tema de la capacidad. Y mi argumento central es que esta es una carrera de medio y largo tiempo, que tienes que demostrar capacidad. Capacidad, no digo capacidad que tengas un PhD,
capacidad que le pusiste el tiempo para conocer los problemas y las soluciones. Creo que le falta gente a nivel de estados con capacidad. Y en última instancia, eso es sobre lo que dije al inicio, eso se traduce en buenos o malos candidatos. Porque otra cosa que sí quisiera decir, y con esto creo que puedo terminar. Para mí, el carisma es ser uno mismo. No pretender ser alguien que no eres. Entonces, mi argumento central es la capacidad, ser tú mismo, la transparencia, la empatía, o sea, la emoción, son sumamente importantes para el triunfo electoral. Pero si te falla cualquiera de ellas, y en este caso creo que la capacidad, sobre todo a nivel local, está fallando en muchos estados. Y eso, más allá de tener una sombrilla o una base, cualquiera de las dos cosas o ambas, es un limitante. Por lo tanto, estas elecciones nos vamos a encontrar en julio o en agosto y podremos decir cuáles son los nuevos líderes que han nacido en esta elección de medio periodo, por llamarlo así. Vamos a ver nuevos líderes. Nos van a sorprender algunos nuevos líderes. Y por eso es importante este evento que organiza Jorge Santiago y todos ustedes, porque tenemos una muy linda oportunidad para hacernos conocer. Y si no es esta, va a ser la próxima, siempre y cuando aún en esta seamos nosotros mismos, que es la mejor forma de carisma y de liderazgo. Ser nosotros mismos es lo más difícil. Hagámoslo. Muchas gracias por la invitación. Pues, estimado Roberto, la verdad, todas las reflexiones que nos has compartido, estoy seguro que nuestros casi 300 asistentes también han de estar quedándose con esta información que lo más seguro les va a servir muchísimo para esto. Y ahí puse estoy dejando mi correo si necesitan cualquier cosa. Ahí está mi tweet donde solamente pongo las cosas que escribo, entrevistas que doy, pero con libertad me pueden escribir, mandar a las órdenes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Jorge Santiago, muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, Roberto, por tus palabras, tu disponibilidad. Desde Washington, me imagino. Sí, Washington. Estás en Washington. Ahora sí te podemos localizar. Ahora sí. Antes era imposible localizarte. Me escapo. Podías estar en cualquier parte del mundo y siempre nos sorprendía. Nos hablabas desde lugares inverosímiles, ¿no? Ahora la pandemia nos ha ubicado a todos en nuestras casas. Muchísimas gracias, Roberto, siempre por tus consejos, por tu experiencia y sobre todo por la franqueza, ¿no? Que muchas veces es lo difícil de encontrar en una persona. Ojalá y el próximo año en Madrid. Bueno, y dentro de 3 semanas. Y dentro de 3 semanas en Madrid, que tenemos elecciones también, claro. Así no, pero para la próxima conferencia en Madrid. Ya extraño Madrid. Bueno, claro, sí. Tú vas a las generales, tú ya no juegas partidos pequeños. No. Muy bien. Muchas gracias, Roberto. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. Muchas gracias, Roberto. Chao. A todos nuestros asistentes, pues igual, unos 2-3 minutos. En Sesuma somos 100% experiencia, profesionalismo, internacionales, digitales, prácticos, auténticos. Somos talento. Aprender para emprender y trascender. Que tus estudios sean el motor de tus sueños. En Sesuma tenemos un acompañamiento 100% personalizado, pensando siempre en ti. Con más de 60 planes de estudio. Entendemos que estamos pasando por tiempos difíciles en esta pandemia. Te brindamos la oportunidad de estudiar tu maestría con un 10% de descuento. Escanea el código y comienza tu formación ahora. Sesuma, Universidad Internacional del Talento. Tu éxito es nuestro objetivo.